exposición Isla de Arte. Todos saben que es la cuarta sala, es una sala virtual y iremos celebrando a lo largo de estos meses distintos eventos que serán anunciados en la web isladearte.com. Queremos agradecer hoy la presencia de la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, agradecer como siempre a Casa Museo de Colón, al Centro Atlántico de Arte Moderno y al Centro de Artes Plásticas que esta exposición haya sido posible y sobre todo a la Consejería de Cultura y al área de museos del Cabildo de Gran Canaria. Hoy está con nosotros Jorge Orama, en forma avatárica, un logro enorme de la exposición Isla de Arte, del proyecto Isla de Arte, que hayamos podido traer a Jorge Orama y a día de hoy, en el siglo XXI, en el año 2023, esté con nosotros y nos cuente de primera mano todo su saber, todo, que comparta el conocimiento que tiene sobre la exposición que hay en la sala de Metaverso. Pero no quiero extenderme más, ya son las 7:01 y gustaría darle paso a Jorge Orama, que se aproxima del escenario. Cuando lo haga, que le demos una cálida bienvenida y un fuerte aplauso. Recuerden que es con la tecla C. Cuando quiera, Jorge, bienvenido. Un placer tenerte aquí con nosotros y todo un honor y un orgullo. Bravo. Bravo, Jorge. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Ya, se te escucha perfectamente, Jorge. Yo pediría, ya que todos te escuchamos, que mutáramos los micros para que se te escuchara bien y sin ecos. Y bueno, cuando alguien desee al final hablar algo, pues ya aquí activará el micro. Por ahora, pues se te escucha fantásticamente y mutamos los micros y adelante cuando tú quieras y nos indiques. De acuerdo. Buenas tardes. Gracias por su asistencia a este lugar, a este no lugar llamado Metaverso, que me ha permitido volver un poco a la vida. Mucho tiempo ha pasado ya desde que abandoné mi existencia en mi querida isla de Gran Canaria. ¡Ay, cuánto deben haber cambiado las cosas! Y aunque me encantaría que ustedes me contasen y hacerles mil y una pregunta, he de suponer que si me han traído hasta aquí es justamente para lo contrario, para contarles mi corta vida y sobre mis obras, ya que he visto algunas expuestas en la sala de aquí al lado. Mi arte tuvo que trascender mi muerte para que las consideraran dignas de ser expuestas junto a otros grandes artistas, algunos amigos, en esta muestra llamada Isla de Arte. ¡Qué buen título para una exposición! Que no solo muestra el trabajo que cada uno realizó, sino que también deja entrever cómo veíamos nuestra isla, cómo veíamos pues a nuestra gente, cómo captaban en su momento nuestros paisajes, nuestra vegetación y sobre todo nuestra luz. Una luz atlántica que siempre me enamoró y que llenaba de alegría algunos momentos de una vida con más sombra de la que me gustaría. Pero empecemos por el principio. Nací el 9 de noviembre de 1911 y la inscripción de mi nacimiento así queda reflejada en el registro parroquial de la iglesia de Nuestra Señora de la Luz, en el barrio de La Isleta. Aunque tanto mi padre, Juan Jorge González, como mi madre, Dolores Orama Navarro, y su familia, eran naturales de Tetir, en la vecina isla de Fuerteventura. No recuerdo qué motivó a mi familia a trasladarse a Gran Canaria, aunque he de suponer que
fue la necesidad, ya que el dinero nunca abundó. Lo que sí recuerdo son aquellos primeros años en la calle Thomas Alva Edison, en el Puerto de la Luz, en compañía de mis primos que vivían muy cerca. Fueron buenos tiempos hasta que mi madre falleció de tuberculosis, enfermedad que asoló a mi familia, ya que por ella también perdí a mis hermanas, y de la que también moriría yo. Pero no nos adelantemos. Después de aquello, y al quedar huérfano, me cogieron mi tía Carmen y mi abuela materna, doña Isabel Navarro Oramas, que siempre veló por mí hasta el final. Siempre fui un niño al que no le disgustaba la soledad, ya que disfrutaba mucho el echarme a caminar con los pinceles y mis pinturas bajo el brazo. Nadie me había enseñado, pero practicaba yo solo, observando mucho lo que me rodeaba e intentándolo reproducir. A veces me acompañaba mi primo Domingo. Me acuerdo que con 14 años, más o menos, fuimos de excursión a tomar aceite, que por aquel entonces se tardaba lo suyo, ¿eh? O paseábamos por arenales, o también recorríamos el puerto. De vez en cuando participaba en algún partido de fútbol en la playa de las Canteras. Aunque yo prefería andar con mis pinturas, pero mi primo Domingo insistía y me decía: ¡Vamos, Pepe! Así me llamaban en casa, puesto que mi primer nombre es José. ¡Que tú tienes buena patada! Ay, tal vez la buena patada me viniera de mi tío Rafael Oramas Navarro, que pertenecía al Club de Fútbol Español, o incluso del propio Domingo, que llegó a jugar en el equipo de fútbol marino de Las Palmas. Pero de muy buena patada que tuviera, mi gusto por pintar era mayor, y seguía practicando, siempre con la mirada atenta y con mucha ganas. Recuerdo un día, aunque los recuerdos se difuminan y se mezclan desde la otra vida, en uno de esos paseos fui al muelle donde siempre atracaba el yegua y subí a las cargas para mirar más de cerca. Quedé impresionado por una joven inglesa, o ese debía ser su origen, suponía yo. Sin pensarlo, cogí un guacal de plátano que me sirviera de apoyo y comencé a hacerle un retrato. No era consciente de que su padre me observaba, y encantado con la escena, se acercó a mí y me invitó a subir al barco. Al final, pues, le regalé el dibujo. ¿Qué será de ese dibujo que viajó más de lo que yo hice jamás? No sé si fue a raíz de esa anécdota, un buen día, unos señores ingleses aparecieron por casa de mi abuela, con la idea de llevarme a Inglaterra. Pero mi abuela se negó. Muchas pérdidas ya había tenido como para separarse de mí también. Con el paso del tiempo y ante la necesidad de proveer de dinero a mi familia, y aunque solo diera para mantenerme yo, empecé como aprendiz en una barbería del barrio de las Alcarabaneras. Aunque cuando no tenía trabajo, me ponía en la puerta de la barbería a pintar. Siempre solía llevar una libreta a los bolsillos, donde escribía mis ideas, anotaciones de alguna cosa que pensaba y que observaba, y donde, por supuesto, también hacía dibujo. El gran cambio en mi vida, que haría que aprendiera mucho más rápido de lo que hacía por mi cuenta, fue ingresar en la escuela Luján Pérez, en el año 1929. Tendría 18 años. Fue gracias al doctor don Rafael O'Shanahan, ya que mi abuela trabajaba en la casa de don Rafael, y al ver mis pinturas me animó a ir y me presentó a muchos artistas e intelectuales de la escuela. ¡Ay, don Rafael! Siempre me animaste y confiaste en mí, aunque intentara ocultar mis preocupaciones. A la escuela iba por la tarde, a tomar clases de dibujo y color. En aquel entonces se ubicaba la calle San Marcos número 7. No me avergüenza decir que me escaseaba el dinero. Apenas tenía para ir del puerto a Las Palmas, pero como las ganas de aprender no me faltaban, pues iba caminando. Mis amigos de la escuela me ayudaban en lo posible. Por ejemplo, Domingo Doreste llegó a comprarme algún cuadrito que otro. Felo Monzón hacía como que le sobraban pinturas y algún que otro lienzo me lo daba. Aunque yo sabía que lo hacía para ayudarme. Como también me ayudaban dejándome algún que otro bono para la guagua, mis compañeros. A veces,
Venía a la escuela mi abuela a traerme comida, y cuando no, en más de una ocasión, mis amigos me invitaban al herreño a tomar una copa y algunas tapas. ¡Qué buenos compañeros y amigos! Juan Jaén, Plácido Fleita, Juan Gol, Pancho Guerra, Simón Doreste, Florencio Betancourt, Miguel Navarro, Juan Ismael, Santiago Santana o Eduardo Gregorio, además de los que ya he nombrado, claro, como Celo Monzón, entre otros. En la escuela cada cual era autodidacta, pero con observaciones y críticas de cada uno, ¿eh? Allí no había alabanza, sino justicia. La escuela contaba en aquellos momentos con gran cantidad de alumnos y cada uno hacía allí lo que le convenía, ya fuera trabajar o dialogar. Era muy importante el hablar, el decirse las cosas con sinceridad. Desde el principio, con Juan Carlos como primer maestro de la escuela, se propuso una escuela de enseñanza libre, donde el profesor actuaba más como un guía y donde cada alumno desarrollaba su propia personalidad estética y entrenaba la intuición analizando los posibles fallos, entre todos. Pero allí no solo nos reuníamos pintores y escultores, sino también escritores y demás intelectuales gran canarios, que la visitaban asiduamente para dictar conferencias o debatir temas con los jóvenes artistas, quienes nos beneficiábamos de estos intercambios culturales. Todos los sábados se celebraban conferencias, ya que nos ejercitaban en las artes de la crítica y de la autocrítica, verbalizando experiencias estéticas y estimulando nuestras actitudes analíticas. Así era la Escuela Luján Pérez, un lugar para la creatividad, el diálogo y el aprendizaje. Además, también teníamos excursiones para pintar al aire libre, en comunión con la naturaleza. No siempre pudo asistir, pero no podía perderme en disfrutar de los bellos paisajes de mi isla haciendo lo que más me gustaba, que era pintar. Desde el primer año de mi ingreso a la escuela, me permitieron exponer con todos los demás artistas en la primera exposición colectiva de la Escuela de Luján Pérez, que se realizó desde diciembre de 1929 a enero de 1930, y que estuvo situada en la calle Mayor de Triana, número 91. Un artículo en el periódico La Provincia del 10 de enero decía de mí: soltura y hasta picardía en el empleo del color, una originalidad convencional, la cabeza de estudio número 214, se refería al número de la pieza de la exposición, claro, y la naturaleza muerta número 213, está bien, muy bien. En mayo de 1930, la muestra fue llevada al Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, gozando también allí de una muy buena acogida. Desgraciadamente, en el año 1932 me puse muy enfermo y me llevaron al hospital de San Martín, a la sala de tuberculosis del último piso, que daba justamente sobre el risco de San Nicolás. Mi cama estaba justo al lado de la ventana y desde ahí podía pintar el paisaje del risco gracias a los colores que me suministraban los médicos. Recuerdo algunos nombres de los médicos que me cuidaban: don Antonio González Quevedo, o también, don Carlos y don Enrique de la Peña Díaz. Ese mismo año, en abril, hubo otra exposición de la escuela a la que no pude asistir. Estaba instalada en los bajos del Palacio del Mueble, en la calle Remedios de Las Palmas. Pero los que sí fueron los cuadros de los ricos que pintaban desde mi cama, mirando por la ventana del hospital y soñando con salir a pasear con mis pinturas bajo el brazo como antaño. En el periódico Diario de Las Palmas del 28 de abril dijeron de mí y de mi obra: su ausencia personal de la exposición, está enfermo en el hospital de San Martín desde hace tiempo, pone en sus cuadros una nota sentimental, domina la luz. Los 4 paisajes que presentan son de una luminosidad que deslumbra, y en ellos los objetos son rotundos, de un vigoroso relieve. Expone también un autorretrato. Aunque al año siguiente, en 1933, ya me encontraba muy enfermo, se me permitió salir del hospital para asistir a la inauguración de mi primera exposición individual. ¿Cómo no me iban a dejar salir?
que fue en el Círculo Mercantil de Las Palmas. En esa inauguración me sorprendió mucho la conferencia de Agustín Espinosa titulada Media hora jugando a los dados. Primero porque se trataba de un discurso surrealista, pero también por la importancia que le otorgaba a mi obra, diciendo que la envolvía en un estado de pureza esencial. Anteriormente, el 13 de abril, el mismo Agustín Espinosa había dicho de mí en el Diario de Las Palmas: Jorge Oramas tiene como nadie ha tenido en Canarias el sentido de la luz y el color de la naturaleza atlántica. Como mi enfermedad no mejoraba, los doctores don Rafael Shanahan y don Carlos don Enrique de la Peña lucharon por trasladarme en 1934 al Centro Psiquiátrico de Castilla. No por nada, sino que ya allí el aire limpio y fresco de la zona me aliviaba un poco. Pero gracias a eso, y cuando podía, paseaba por la zona y plasmaba en lienzos los paisajes que me rodeaban. ¡Ay, qué bien sentaba volver a algo tan simple pero que me llenaba tanto, con mis pinturas bajo el brazo! Era allí, el 12 de septiembre de 1935, con tan solo 24 añitos, cuando abandono este mundo que tantas penurias y alegrías me dio, dejando atrás a personas maravillosas que me acompañaron, me ayudaron y me formaron, y dejando como testimonio de mi existencia mis cuadros llenos de vida y de luz. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 Bueno, y ahora, si quieren acompañarme, pues me gustaría enseñarles pues un poco la exposición que tenemos en esta sala del metaverso de Isla de Arte. Síganme, por favor. Mejor me pongo por este lado y así todo el mundo puede verme. Empezamos esta posición nada más entrando y viendo este maravilloso cuadro de José Hurtado de Mendoza. Pepe Hurtado para los amigos. Fue caricaturista, ilustrador, pintor y escenógrafo. Pero bueno, no les he dicho cómo se llama el cuadro. Se llama Princesa con Galgo y es un boceto para vidriera y tríptico. Se realizaría por 1918, algo así. Vale. Este hombre fue sobrino nieto del escritor Benito Pérez Galdós. ¿Le suena, verdad? También fue bastante asiduo de mi querida Escuela Luján Pérez desde su creación en 1918.
Como diseñador, durante la década de 1910, lleva a cabo diversos trabajos de decoración de interiores. El Salón del Antiguo Club Náutico, la Casa de Laureano de Armas en Aruca, o una de las salas del gabinete literario de nuestra ciudad. Pero, bueno, tampoco puedo detenerme mucho en la biografía de todos los autores porque si no, no acabaríamos nunca. Lo que sí decirle es que mantendrá unas relaciones con el poeta Tomás Morales, para el que realiza junto al pintor Nicolás Massín Matos, que vemos aquí enfrente una obra de él, Almendras en Flor, los decorados de la obra La Cena de Betania y las guardas de las 2 ediciones contraportada del libro de la Rosa de Hércules. Aunque también llegó a encargar la ilustración de una edición de lujo que finalmente no llegó a materializarse. Bueno, entre 1914 y 17 realizó diversas giras cómico-satíricas de carácter costumbrista y apuntes en tinta china de moda femenina al más puro estilo modernista. Su obra, pues, es escasa y casi todo modernista. Junto a su producción que desarrolla Néstor Matizano de la Torre, personifica las nuevas corrientes artísticas europeas del modernismo durante el siglo XX en Canarias. Pero, ¿qué características son esas? Pues la mujer que aparece aquí en esta obra, sus rasgos son inspirados en las estéticas más orientales. La acompaña un perro como elemento simbólico de protección. El orientalismo, que venía de finales del siglo XIX, veía las culturas lejanas un mundo de misterio y sensualidad, basado en tópicos e ideas preconcebidas, al gusto de las 1001 noches. Pero bueno, vamos a ver aquí, en este otro lado, a Santiago, a Jesús Arencibia con Repos. A ver si me coloco. ¿Lo ven? Uy, hemos desaparecido. ¿Volvemos? Por aquí. ¿Me ven todos bien? Sí, te vemos. ¿Puedes poner un poquito el cuadro, si no te importa, Jorge? ¿Perdón? Puedes poner un poquito al lado del cuadro y así te vemos perfecto. Perdón, pero todavía estoy adaptándome a volver a la vida. Este cuadro de Jesús Arencibia me trae muy buenos recuerdos, porque Jesús Arencibia también entró a la Escuela de Luján Pérez a través de la mano de Pancho Guerra en 1930. Él recibió clases de una gran pintora, Lidia Carrió, pero también observó mucho a Nicolás Massín Matos, a Colache. Vemos en este cuadro, a él le gustaba mucho pintar temas religiosos, pero aquí se sale un poco por el tema religioso y ahonda en el aspecto mitológico. Se pueden ver aquí a una chica recostada sobre la hierba y a un chico tocando la flauta. A mí me recuerda a un personaje de Sueño de una noche de verano de Shakespeare, el dios Pan. Aunque con motivos canarios. Vemos cómo las vestimentas o la alfarería nos sitúan en el marco incomparable de nuestra isla de arte. Otro detallito es que en la escuela de Luján Pérez muchas veces los cuadros, otros compañeros le hacían los marcos, como este marco maravilloso de Juan Jaén. Pero continuemos a ver si nos podemos trasladar a otro cuadro que tengamos aquí enfrente, porque estamos hablando de Nicolás Massín. ¿Pero quién era Nicolás Massín? A ver, perdón, paso. Aquí vemos una obra
de Nicolás Massieu Mato. Le sonará el apellido, puesto que su tío, Nicolás Massieu Falcón, o su sobrina, Lola Massieu, también fueron grandes pintores. También se le conocía con el nombre de Collage y siempre fue conocido como el pintor de Gran Canaria. Tenía una gran personalidad y sus obras estuvo más acorde a las nacientes vanguardias como el impresionismo. Aunque estuvo en París, en Francia, en la ciudad de las luces, y de ahí toma esos tintes impresionistas para combinar los colores en sesiones de pintura al aire libre, cosa que hizo aquí también en esta isla. ¿Cómo no empezar también con estas obras donde se nos muestra el arte de nuestra isla y nuestra isla de arte? Más allá de hablar de su vida, que en otra ocasión podríamos hablarlo, vamos a hablar de la obra. Como ya les dije, es uno de los principales exponentes del retrato de la pintura canaria del siglo XX. Retrata también a hombres y mujeres de la sociedad en Canarias, políticos, artistas, escritores, además de personajes populares. También cultivará el bodegón, naturalezas muertas, exquisitas y refinadas, que cambiarán las formas más impresionantes a lo largo de su trayectoria. Será a partir de la década de los 20 cuando se relaciona directamente con el paisaje, yendo a pintar, como decía, al aire libre, caballete en mano, o pie, o en mula, uniendo las enseñanzas del extranjero a la inspiración de su isla. Vemos en el cuadro cómo los límites se difuminan, los trazos vigorosos, las pinceladas rápidas para captar el momento. La luz de esas montañas es impresionante. Me han dicho que en las salas físicas del museo pueden ver también otras obras de él. Vayan a verlas ustedes que pueden. Aquí al lado tenemos, ¿se acuerdan cuando les contaba sobre Felo Monzón? Pues es este que tengo aquí al lado. Pintó este cuadro maravilloso. A ver si me sitúo. Perdón. Gracias. Felo Monzón. Gracias. Felo Monzón fue un querido amigo, ya se lo dije, pero era un gran artista. La verdad es que tenía una mente maravillosa y le encantaba la investigación. Pasará desde un periodo figurativo por lo llamado indigenismo, y después también se irá a la abstracción, al arte cinético. Siempre quería investigar. Nos facilitó a los alumnos de la escuela muchísimo el acceso a cosas que no podíamos ni soñar en ese momento. Siempre motivado por una reivindicación social, estuvo en mogollón de grupos. De grupos artísticos, participaba en exposiciones, daba conferencias, organizaba actividades culturales y otras muestras colectivas. Bueno, tuvo junto a Elvira Tascovio, José Julio Manuel Millares, Juan Ismael, Plácido Freitas y Alberto Manrique en el famoso Grupo Lara. Ya les digo que la influencia con el alumnado de la escuela impulsará grandes talentos y marcará la década de los 70 con artistas como Lola Massieu, Jana Millares, Rafaeli, Pino Ojeda, Juan Betancourt, Ulises Parada, Paco Sánchez, entre otros. También aquí podemos ver otro de Paco Sánchez. Esta obra, a la que se le pueden ver que tiene influencias con los muralistas mexicanos, ejemplifica perfectamente el nuevo movimiento artístico que está surgiendo en el seno de la escuela, lo que llamaron después indigenismo.
Fue lo presenta en una nueva manera de entender la canariedad, una visión sin filtro del isleño, de la campesina, del hombre y la mujer que trabaja en el campo sin descanso, de piel quemada y ojos rasgados por el sol. Además, la flora endémica de la isla está presente también en las obras. Pero miremos enfrente, a ver si consigo. Vamos a movernos para aquí. Y mientras van llegando, vemos aquí enfrente, donde estoy mirando, este relieve en madera maravilloso de mi querido Plácido Freitas. Se llama Faenas Agrícolas y fue hecho en 1939. Plácido Freitas fue un prolífero artista, un maestro escultor. También asociado a esa corriente indigenista de la Escuela Luján Pérez y un pilar de la modernidad canaria. Sus dibujos, bajorrelieve y esculturas son el reflejo de una identidad propia, marcada por el aislamiento de la isla y a su vez por esa búsqueda de nuevas plásticas fuera del territorio canario. Era de Telde, pero se trasladará con su familia a Las Palmas de Gran Canaria, iniciando sus estudios de dibujo en la Academia Municipal de Las Palmas en 1922 y posteriormente en 1929 nos encontramos en la Escuela Luján Pérez. Pues como en la escuela, como contaba, el centro, pues nos relacionamos maestros, estudiantes y pues intelectuales canarios. Junto a sus compañeros, acude al Museo Canario, donde examina con atención las cerámicas aborígenes, formas ovaladas casi perfectas que logrará trasladar a su escultura. Tenía muchísima sensibilidad y crea una genuina tipología racial de hombres y mujeres de la isla, que talla directamente sobre madera o piedra. Bueno, entablará muchísima amistad con el crítico de arte y director de la revista Gaceta de Arte, Eduardo Westerberg, a partir de un viaje a Santa Cruz de Tenerife con Felo Monzón y Eduardo de Gregorio, para participar en la exposición que les contaba antes de alumnos de la Escuela en el Círculo de Bellas Artes en 1930. A mi espalda tenemos, a ver, aquí, tenemos a Jani Villares y Antonio Padrón, normalmente asociados también a esta escuela. Aquí, para no entrar más en detalle, vemos cómo también la figura femenina cobra importancia y donde se echa la vista a esas trabajadoras incansables que, quemadas por el sol, recogen los aguacates. Es una técnica mixta sobre tablets y se pintaría pues casi llegando a los años 60, 57, 59. Esta artista, a través de esta, como digo, centra su atención en las mujeres isleñas y construye un nuevo modelo de mujer tradicional. Una nueva identidad donde las mujeres aparecen desde una posición más realista, con papeles activos y encarnando su propia historia, su propia experiencia vital y dejando de ser vistas como modelos estéticos o simples musas. En el otro lado, donde vemos la obra de Antonio Padrón, Mujer infecunda, vemos como la mujer, esa mirada a lo rural, como las mujeres también se ven aquí desarrollando toda esa tradición y toda esa presencia, con ese lenguaje propio que recuerda un poco con tintes cubistas. Les animo también a ver esta obra que me han dicho que está puesta
en el espacio físico de Casa de Colón. Antonio Padrón es considerado, junto a Paco Sánchez, que lo tenemos aquí al lado con Danza de Alegría, como uno de los últimos indigenistas. Es inconfundible su obra, pero se mantiene al margen, no como Felo, como Plácido Freitas, al margen de la denuncia social. La principal característica o rayo identificador de la pintura de Antonio Padrón es la tipología de su personaje. Ya decía, sus figuras se vuelven geométricas a partir del 53 y bañadas en una paleta de color propia de neoexpresionismo. Los elementos que aparecen en sus composiciones se vuelven clave para el estudio de su trabajo. Aparecen en series temáticas como cabellos, cabras, molinos y, por supuesto, la figura humana, forma esencial en sus cuadros, relevando el paisaje a un elemento secundario en sus obras. La mujer canaria, al igual que en Jane, será la protagonista de sus narraciones pictóricas, estudiadas al detalle. A través de este cuadro que vemos aquí, nos devela el mundo oculto de lo cotidiano, como la santería, un mundo dominado por mujeres en un contexto agrícola. Continuemos. Pasamos a la siguiente parte. A mi derecha tenemos a Óscar Domínguez con Naturaleza Muerta con Prisma. Y a mi izquierda tenemos a Juan Ismael con La Visita. Mi querido Juan Ismael también estuvo asociado a la Escuela de los Camperes, como dice. Esta obra, en concreto, la realizaría sobre 1935. Juan Ismael personifica en sí el movimiento surrealista canario. De los paisajes imaginarios de su tierra, pintados en Madrid en los años 30, pasará al que sería su ideario artístico hasta su muerte, el surrealismo. Pueden ver, por ejemplo, en el Centro Atlántico de Arte Moderno, un collage también surrealista. Él nació en Fuerteventura, no era de aquí. Se trasladó a Tenerife y al final, pues, acabó aquí. Fuimos muy amigos, junto a Plácido Freitas, Santiago Santana o Felo Monzón. En 1930, junto a Pedro García Cabrera, Ernesto Pestana Nóbrega, José Antonio Rojas y Antonio Guillermo, fundan la revista Cartones. También va a participar en diversos grupos y junto al poeta Pedro Pinto de la Rosa funda la revista Mensaje, con la colaboración de Laura Grote del Pino, Emérito Gutiérrez Albelo y el pintor palmero José Julio Rodríguez. Pero lo que más reseñaría yo también sería que fue el principal teórico y protagonista del grupo PIC, Pintores Independientes Canarios, junto a otros artistas como el mencionado José Julio Rodríguez, Constantino Aznar, Carlos Chivini, Teodoro Ríos y Alfredo Reyes Darias. El manifiesto PIC recogía la idea del grupo sobre su rechazo a la pintura académica, como réplica a la muestra regionalista Pintores y Escultores tinerfeños, celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. Proclamaba la vuelta a un arte original, independiente y al servicio de la imaginación, como única vía por la que el artista habría de hallar su propio lenguaje. Cuando el grupo se disipa, marca un referente que se materializará con la aparición del grupo Ladat, los arqueros del arte contemporáneo. Y mencionando el grupo Ladat, si nos trasladamos aquí, vemos a otro de sus componentes, como es Manolo Millares. Bueno, podemos ver en esta obra, que se llama Cuadro 111, una obra de... A ver, un segundo. De Manolo Millares. Nuestro famosísimo Manolo Millares. Manolo Millares
se inicia la pintura de manera autodidacta también, aunque nace en el seno de una familia de reconocidos intelectuales, hermano de los artistas Jani y Diego Millares, de los poetas Agustín José María Millares y del dentista Totoyo Millares, además del sobrino nieto del pintor Juan Carlos, cofundador de la Escuela de Luján Pérez. Él desde muy joven participó en las tertulias culturales del Museo Canario y visitó sus salas, despertando el interés por el pasado prehispánico de las islas. Esta influencia dará lugar a la creación de sus fotografías canarias y el uso de arpilleras, como vemos aquí. Aunque él empieza iniciándose con la acuarela y desarrolla una breve etapa surrealista de influencia dalídiana, por así decir, acaba centrándose en esta parte. Ese mismo año mantiene contactos con los miembros de la Escuela de Altamira y con otros artistas y escritores de vanguardia de la península. Es por eso que al final todo ello propicia la fundación del Grupo Lara, junto a los que ya hemos visto, Plácido Fleitas, Pelo Monzón, Juan Ismael, Alberto Manrique, el Videta Escobio, José Julio Rodríguez y Santiago Santana. Esta búsqueda a lo pasado, a ver el pasado prehispánico para nutrirse de inspiración, le hace también reflexionar sobre la vida y la muerte. Arpillera recuerdan también a la envoltura de los enterramientos de esas poblaciones indígenas. Una obra muy icónica en su producción, y aunque trabaja también en otros soportes y técnicas como la pintura y el papel, los dibujos a tinta china, estas envolturas de las momias que tanto visitaba, encarna una reflexión sobre la vida y la muerte que tanto la preocupaba. Pero veamos por aquí. ¿Se acuerdan que les hablaba de la sobrina de Nicolás Masí Mato? Pues aquí tenemos a nuestra querida Lola Masí. Aquí tenemos este tríptico maravilloso de Lola Masí. Lola Masí empezará a pintar y aprender con su tío Nicolás Masí, pero pronto se alejará del academicismo de su tío. Perteneciente a la familia, como decía, invita a utilizar los colores que ofrece la observación de la naturaleza, pero yo digo que pronto deja las directrices academicistas de su tío para adentrarse en la experimentación del color, la fuerza de la mancha en los paisajes, naturalezas muertas y flores. A partir de 1950 y hasta 1958, seguirá trabajando la técnica del óleo de los mismos temas figurativos iniciales, con espacios y volúmenes dados por empastes gruesos y manchas de color. Vinculada a mi querida escuela a través de su amistad con muchos artistas de la misma, como Abraham Cárdenas, el Monzón y Plácido Fleitas, seguirá investigando en la plástica, exponiendo de forma individual por primera vez en el Museo Canario en 1958. Ella tampoco tuvo una vida con mucha suerte y tras la muerte de su hija, la artista concentrará toda su energía en la producción de su obra. Pintar es su vida. En su estudio de la angostura, creará una extensa obra sin cambios temáticos, con experimentaciones sintéticas. Sus obras son el reflejo de la consolidación del movimiento abstracto que comienza a gestarse en Canarias a partir de la década de los 50 del pasado siglo. Era mujer de Ana Tomás, contestataria, inconformista, docente, feminista y muy activista a nivel social y artístico. Junto a Pino Ojeda, que podemos ver aquí, Gruta Polar, junto a Pelo Monzón, Rafael Betancourt y Francisco Lescano, que
crea el grupo Espacio. Vemos a la derecha esta obra de Pelo Monzón, composición vertical 105, arriba la de Pinojeda y aquí abajo a Yolanda Graciani con Gruta. Y en la pared de enfrente podemos ver otras obras de nuestra querida Lola Massí. Para no hacer muy extenso esto, nos venimos ya para la década de los 70 con Felipe Juan Bordes y Dulce Tantra o El Rincón Caliente, o aquí ya a los 90 con Paco Juan Denis, fallecido hace poco, o con Paco Sánchez con Danza de la Alegría. Paco Juan Denis, natural de San Mateo, no puede ser encasillado en ningún movimiento, aunque algunos dicen que es tardo surrealista. Él se metía en su taller y experimentaba con lo que encontraba en el taller, utilizando sus dedos, utilizando cartones o trozos de pan. Siempre en sus obras se ve una referencia a esa tierra y hay un punto de crítica de cómo nos hemos ido cargando nuestra querida isla. Pero ya para terminar, vemos aquí a Paco Sánchez con Danza de la Alegría. Esta Danza de la Alegría es lo que... Esta Danza de la Alegría sigue siendo esa búsqueda de identidad canaria, esa vuelta, pero con un punto de vista diferente a esas poblaciones prehispánicas. El título, Danza de la Alegría, es... Oye, Felipe, ¿me veo como yo o no? Tú sí estás como tú. ¿Parece una vieja? ¿Por qué? Está volviendo un poco loco porque se escucha mucho ruido. Creo que me volví. Yo me quiero despedir diciendo que la composición del público conforma un paisaje de coloridos personajes que flotan en un ambiente de ritualidad, casi conforman la paleta de esta obra. Me recuerda a los discos que yo pintaba, a mis queridos discos que veía desde la cama. Me recuerda a la luz, esos verdes, azules, rosas y amarillos que envuelven nuestra querida isla de arte. Muchas gracias. Perdón. Jorge, muchas gracias. Muchísimas gracias. Perdonen el ruido de antes, pero hubo una persona que hubo que echar de la sala porque cometió o un despiste o algo extraño y conectó algo y bueno, me costó un poco localizarla. Pero muchísimas gracias, Jorge, y perdona este último incidente producido por un usuario que ya no está con nosotros. No pasa nada. Me alegra haber estado, aunque sea un poco de tiempo, otra vez con ustedes en este lugar llamado Metaverso. Y les invito a ir a los espacios físicos, la exposición
y a seguir atentos porque seguiremos encontrándonos en nuestra isla de arte. Hasta luego. Pues nada, Jorge ya nos deja y si quieren los que puedan permanecer un poco más en el espacio, nos podemos